La historia de Valeria Fuentes no comenzó con promesas ni juramentos eternos. Comenzó, como tantas otras tragedias modernas, con una mirada fuera de lugar, en el momento equivocado, de la persona equivocada. En la ajetreada Ciudad de México, en un edificio de vidrio en el corazón financiero de la capital, Valeria daba sus primeros pasos como asistente de marketing en la reconocida agencia Rivera. Tenía apenas 27 años, un título recién obtenido, una generosa deuda universitaria y el ingenuo deseo de cambiar el mundo con campañas creativas. Era dedicada, silenciosa y observadora. Y quizá fue justamente eso lo que llamó la atención de Héctor Rivera, director creativo de la agencia, socio fundador, hombre de voz suave y presencia inquietante. No usaba anillo, rara vez mencionaba a su esposa, en los pasillos, era tratado casi como una leyenda. Inteligente, respetado y casado. Casado con Camila Salgado, una socialité influyente, dueña de una galería de arte en la Roma Norte, siempre vista en eventos benéficos y portadas de revistas. Una mujer aparentemente inalcanzable, y aún así, su ausencia en la rutina de Héctor era más ruidosa que cualquier escándalo. Todo comenzó una noche lluviosa de jueves. La agencia estaba vacía, el aire acondicionado zumbaba de fondo, y Valeria terminaba un informe sola cuando la puerta de la sala se abrió con suavidad. «Deberías estar en casa», dijo Héctor, con voz baja, casi cómplice. «Y usted también». Él sonrió, se acercó, y por primera vez, habló más allá de un halago profesional. Dijo que admiraba su forma de ser, su atención al detalle, la manera en que veía lo que otros no veían. Esa noche, le ofreció llevarla a casa. En el coche, el silencio fue invadido por miradas, titubeos, deseos no dichos. Pero no hubo beso. Solo la chispa de algo prohibido. En los días siguientes, todo cambió. Las reuniones eran más frecuentes, los mensajes adquirieron un tono más personal, y pequeños gestos, como un roce en el hombro o un elogio susurrado, se volvieron parte de la rutina. No era oficial. No era público. Pero ya era real. Entonces llegó el aniversario de la agencia. Una noche de celebración, con champaña y música, cuando Héctor la tomó del brazo y dijo: «Quiero mostrarte un lugar». Era un departamento. Amueblado, discreto, acogedor. La luz era cálida, las cortinas estaban cerradas, y la tensión estalló con el primer contacto. Esa noche, Valeria creyó haber sido elegida por amor. Y no por conveniencia. A partir de entonces, los encuentros se volvieron frecuentes. Siempre en el mismo apartamento, siempre en las sombras. Se enamoró con una intensidad que asustaba. Él decía que el matrimonio estaba muerto, que Camila llevaba otra vida. Y ella le creía. Tal vez por deseo. Tal vez por carencia. Tal vez por esperanza. Pero lo que Valeria no sabía, era que Camila lo sabía. Y que estaba observándolo todo. Camila nunca fue una esposa traicionada. Siempre fue una estratega. Y cuando se dio cuenta de que su propio marido se había enamorado de una mujer más joven, no lloró. Planeó. Porque el amor puede ser ciego, pero la venganza ve en la oscuridad. Mientras Valeria se hundía cada vez más en la ilusión de un amor que prometía liberarla, hilos invisibles empezaban a moverse. La misma pasión que la hacía sonreír escondía una trampa. Y cuando lo descubriera, ya no habría regreso. En el fondo, Valeria presentía el peligro. Pero eligió ignorar las señales. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? Todo. Absolutamente todo. El romance secreto entre Valeria y Héctor se profundizaba en silencio, como las raíces de un árbol que crecen bajo el concreto. A los ojos de la agencia, ellos no eran más que jefe y subordinada. Pero detrás de los correos electrónicos y las reuniones, había caricias en el ascensor, besos apresurados en el estacionamiento subterráneo y noches ocultas en el pequeño departamento que Valeria ya empezaba a llamar refugio. Héctor decía que su matrimonio ya no existía. Que dormían en cuartos separados. Que Camila vivía de apariencias y que el amor había muerto hacía años. Y Valeria le creía. No quería ser solo la amante. Quería ser la elegida definitiva. La mujer con la que él se quedaría al final. Pero mientras ella se enamoraba más cada día, comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo andaba mal. Filtraciones de información confidencial en la agencia. Murmullos en los pasillos.
Compañeros que la miraban de forma extraña. Un comentario por aquí, una broma sutil por allá. Algo estaba cambiando, y Valeria, aunque no tenía pruebas, sabía que alguien sabía. Hasta que un día, al llegar a la oficina, su tarjeta de acceso no funcionó. Intentó de nuevo. Nada. Una recepcionista incómoda le dijo que la máquina tenía fallas. Pero al subir, el ambiente era frío. Los documentos que ella manejaba habían sido asignados a otra persona. Y, al final del día, Héctor estaba distante. ¿Está todo bien?, preguntó Valeria en el estacionamiento, intentando disimular el nerviosismo. Sí, solo, recibimos una denuncia anónima sobre un posible conflicto ético interno. Nada que ver contigo, claro, dijo él, mirando su celular como si no quisiera mirarla a los ojos. Valeria sintió un nudo en el estómago. No se trataba solo del romance. Alguien la estaba atacando profesionalmente. Y no tenía idea de dónde venía el golpe. Camila, por su parte, no era del tipo que gritaba ni confrontaba directamente. Actuaba en silencio. Contrató a un detective privado. Rastreó los horarios de Héctor, infiltró a una pasante en la agencia, monitoreó correos, escuchó llamadas. Cada dato era anotado, cada detalle sumado al expediente que estaba armando con precisión quirúrgica. No quería solo acabar con la traición. Quería acabar con Valeria. Mientras tanto, Héctor se volvía más inestable. A veces cariñoso y protector, otras frío, distante, agobiado. Empezó a beber más. A quejarse del matrimonio. De la agencia. De todo. Y, sin que Valeria lo notara, comenzó a usarla como válvula de escape, emocional, sexual, profesional. El amor que parecía prometedor al inicio, ahora era una cuerda que la arrastraba al fondo. Y cuanto más se involucraba, más perdía el control. Una noche, tras un encuentro tenso, Valeria llegó a casa y encontró un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Sin nombre. Solo su dirección escrita a mano. Dentro, había fotos. Ella y Héctor entrando al departamento. Saliendo juntos del auto. Besándose frente al espejo. Todo registrado con perfección. Miró a su alrededor, asustada. ¿Quién sabía dónde vivía? ¿Quién la estaba observando? En la última foto, una frase escrita con bolígrafo rojo. ¿De verdad crees que él va a elegirte a ti? Valeria se quedó pálida. Aquello ya no era solo un amorío. Era una guerra invisible, y ella era el blanco. En los días siguientes, cosas aún más extrañas comenzaron a ocurrir. Mensajes desaparecían de su celular. Su computadora fue hackeada. Una denuncia anónima fue enviada al departamento legal de la agencia, acusando a Valeria de usar recursos de la empresa para fines personales. Y por primera vez, Héctor no la defendió. Intentó enfrentarlo, pero él estaba nervioso. Distraído. Culpable. Esto se nos está yendo de las manos, Valeria. Tal vez deberíamos tomar un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Después de todo lo que vivimos? Respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Él se alejó. Y por primera vez, ella sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Lo que Valeria aún no sabía era que Camila ya había apretado el gatillo. Había reunido suficientes pruebas para destruirlos a ambos. Solo esperaba el momento justo. El amor de Valeria, que antes parecía un cuento de hadas moderno, ahora se parecía más a una trampa adornada con flores, hermosa por fuera, pero letal por dentro. Y mientras ella intentaba entender quién movía los hilos, la trampa se cerraba, centímetro a centímetro. A la mañana siguiente de la ruptura, Valeria llegó a la agencia sintiéndose vacía. Su cuerpo caminaba, pero su alma parecía desconectada. Sus compañeros la evitaban. Incluso el equipo de recepción, antes tan amable, ahora fingía no verla. Había algo en el ambiente, y no era solo desprecio. Era juicio. Alrededor de las 10 de la mañana, Recursos Humanos la llamó. En la sala, 2 abogadas y un representante de la dirección la esperaban con expresiones neutras. Sobre la mesa, una carpeta roja. Dentro, documentos, capturas de pantalla, fotos, y una copia de un informe fiscal alterado que, según la acusación, ella misma había modificado. La acusación era grave: uso indebido de fondos de la empresa,
filtración de información confidencial y comportamiento antiético en el entorno laboral. Valeria no pudo reaccionar. Su voz temblaba. Esto es un error. Yo nunca, jamás haría algo así. Tenemos pruebas, señorita Fuentes. Y, una denuncia formal, respondió una de las abogadas, empujando los papeles hacia ella con firmeza. Valeria intentó defenderse, buscó a Héctor. Pero él no estaba en la agencia ese día. Desapareció. Se esfumó como un fantasma. Y cuando lo llamó, la llamada fue directamente al buzón. Esa misma tarde, fue despedida. Sin oportunidad de defenderse. Sin espacio para explicaciones. Salió con una caja de cartón en las manos y lágrimas en los ojos, sintiendo las miradas punzantes de quienes antes la admiraban. Pero lo peor aún estaba por llegar. La semana siguiente, Valeria recibió una citación, sería investigada por fraude corporativo. La denuncia había sido trasladada al Ministerio Público. Alguien había armado un expediente completo contra ella. Incluía movimientos bancarios, correos electrónicos y hasta mensajes manipulados. Y fue ahí cuando lo entendió todo, Camila estaba detrás de todo. La esposa traicionada que jamás levantó la voz. La mujer elegante que sonreía para las cámaras y conspiraba en las sombras. Ella había planeado una venganza fría, legal y pública. Nada de escándalos de revista. Nada de peleas en salones de belleza. Ella eligió la ruina social. La humillación silenciosa. Pero lo que Camila no previó es que Valeria no era solo una joven enamorada. Era hija de Lucía Fuentes, una periodista investigativa retirada que, durante décadas, había derribado a políticos corruptos y empresarios intocables. Y al ver a su hija en el fondo del abismo, Lucía decidió volver a la acción. Mientras Valeria lloraba sin consuelo, Lucía se movía. Contrató a un perito en ciberseguridad. Reactivó viejos contactos con editores, abogados y amigos de la vieja guardia. Y en menos de 2 semanas, descubrió lo que su hija jamás habría imaginado. Las pruebas contra Valeria habían sido falsificadas. Más aún, descubrieron que el apartamento donde se encontraban Valeria y Héctor estaba a nombre de una empresa fantasma vinculada a la propia Camila. Las fotos fueron tomadas con cámaras ocultas, instaladas incluso antes del primer beso. ¿Y los documentos adulterados? Sembrados intencionalmente. Camila lo había orquestado todo, con elegancia, frialdad y mucha anticipación. Nunca perdió el control. Solo fingió perderlo, para que el golpe doliera aún más. Al descubrir la verdad, Valeria pasó de víctima humillada a mujer con una furia silenciosa. El amor que sentía por Héctor se transformó en desprecio. Y la vergüenza dio lugar a una fuerza que ni ella sabía que tenía. Miró a su madre, sentada frente a ella, con los ojos de quien acababa de despertar de una pesadilla. ¿Y ahora qué hacemos? Lucía sonrió suavemente, se acomodó las gafas y respondió. Ahora devolvemos el golpe. Pero con elegancia. Y sin perder el control. Valeria no quería solo limpiar su nombre. Quería exponer cada detalle del plan. Quería que Camila sintiera el dolor de la exposición pública. Y más aún, quería que Héctor supiera que la mujer que él desechó era capaz de destruir todo lo que él creía controlar. Porque a veces, el punto de giro no es la caída. Es la decisión de levantarse y arrasar con todo a su paso. La primera semana después de la caída fue devastadora. Valeria apenas salía del cuarto. Los periódicos publicaron la denuncia. Blogs de chismes comenzaron a llamarla la amante ambiciosa. Las redes sociales no perdonaron. Incluso sin pruebas, la gente creyó lo que más le convenía: el escándalo, el estereotipo, el titular fácil. Pero había algo que el mundo no sabía: ella ya no estaba sola. Lucía, su madre, estaba a su lado, y no como una señora frágil de cabello gris, sino como una estratega que ya había vencido monstruos peores. Y el primer paso no fue atacar. Fue organizarse. Crearon una línea de tiempo. Cada encuentro. Cada mensaje. Cada detalle de los informes falsificados. Con el apoyo del perito cibernético, lograron demostrar que los archivos utilizados en contra de Valeria habían sido modificados remotamente, desde una IP vinculada a una galería de arte. ¿Adivinas cuál? Y más aún,
Descubrieron que Héctor había firmado documentos falsos bajo la presión de su propia esposa, quien lo había amenazado con destruir su carrera y llevarse a los hijos del país si no colaboraba. Es decir, Héctor no era inocente. Era un cobarde. Mientras avanzaba la investigación paralela, Valeria tomaba otro tipo de decisión. Cuidar de sí misma. Volvió a terapia. Se cambió el corte de cabello. Comenzó a escribir. Creó un perfil anónimo en TikTok y empezó a contar, en pequeños videos, historias reales de abusos emocionales, manipulación y relaciones tóxicas, sin mencionar nombres. En menos de 2 meses, acumuló miles de seguidores. Sus palabras venían cargadas de dolor, pero también de fuerza. Hablaba con la calma de quien se está reconstruyendo. Y eso inspiraba. Mujeres que habían pasado por relaciones abusivas comenzaron a compartir sus propias historias también. Valeria, sin darse cuenta, se convirtió en la voz de muchas. Pero, detrás de cámaras, seguía preparando su contraataque. Porque el perdón es hermoso, pero la justicia es necesaria. Al mismo tiempo, Lucía contactó a un exeditor del periódico El Universal. Presentó los documentos, capturas, pruebas técnicas y el plan de Camila. El periodista no dudó, ahí había una historia explosiva, y con pruebas sólidas. Mientras tanto, Valeria interpuso una demanda contra la agencia, exigiendo retractación pública, indemnización por daños morales y revisión formal de las pruebas. El movimiento jurídico comenzó a llamar la atención, y los abogados de la agencia empezaron a ponerse nerviosos. Hasta que, un día, sucedió lo impensable. Héctor apareció en el departamento de Valeria. Demacrado. Con profundas ojeras. Un hombre destruido. Camila también me destruyó, Valeria. Perdí la custodia de mis hijos. Me congelaron las cuentas. Me dejó sin nada. Valeria no respondió de inmediato. Simplemente lo observó, como quien mira un espejo resquebrajado. Él, que antes era su universo entero, ahora no era más que un hombre perdido, cosechando los frutos de su cobardía. Tú tuviste la oportunidad de protegerme. Yo, tuve miedo. Y yo tuve amor, respondió ella, con frialdad, antes de cerrar la puerta. No hubo gritos. Ni lágrimas. La venganza más profunda, a veces, es el silencio. Y la indiferencia de quien elige liberarse. Esa noche, Valeria hizo una transmisión en vivo, mostrando su rostro por primera vez. Contó su historia desde el inicio hasta el final. Sin mencionar nombres, pero con cada verdad cuidadosamente hilada en palabras firmes. Yo creí que el amor justificaba todo. Pero hoy sé, cuando alguien te oculta, te minimiza y te debilita, eso no es amor. Eso es dominio. Y yo no soy territorio de nadie. El live alcanzó 700.000 visualizaciones en 48 horas. Y al día siguiente, El Universal publicó la nota con el titular: Traición corporativa, el plan detrás del escándalo de la agencia Rivera. Todo México se enteró. Y esta vez, se enteró de la verdad. La publicación de El Universal estalló como una bomba en cadena. En menos de 24 horas, el hashtag #caso Valeria Fuentes se volvió tendencia en Twitter. Influencers debatían el caso. Abogados comentaban en vivo en programas de televisión. Grupos feministas organizaron espacios de apoyo y campañas exigiendo reparación pública. La presión se volvió insostenible. La agencia Rivera, temiendo un colapso reputacional, emitió un comunicado. Oficialmente, no admitieron culpa. Pero afirmaron que estaban colaborando con las investigaciones internas y que lamentaban profundamente la forma en que se manejó el caso de la excolaboradora Valeria Fuentes. Era su manera de decir: sí, nos equivocamos, pero sin pronunciar esas palabras. Mientras tanto, Camila, hasta entonces inquebrantable, desapareció de los reflectores. Su galería amaneció cerrada, con un cartel que decía cerrado por reformas. Comenzaron a circular rumores de que había viajado a Miami. Pero ya no importaba dónde estuviera. Su máscara había caído. Y a diferencia de Valeria, ella ya no tenía narrativa. En medio de ese torbellino, ocurrió algo inesperado. Valeria recibió una invitación para participar en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, Historias Reales, conducido por una periodista reconocida y admirada por su sensibilidad con las causas sociales. Lucía,
siempre prudente, dudó. ¿Te vas a exponer aún más, hija? Pero ahora, quiero que me vean, mamá. No por vergüenza, sino por la verdad. Valeria aceptó. En la entrevista, contó cada detalle. Desde la admiración por Héctor, hasta la ceguera del amor, el silencio de sus compañeros, la ausencia de apoyo, la manipulación cruel de Camila. Pero habló, sobre todo, de sí misma. De cómo tuvo que ser destruida para descubrir su verdadera fuerza. La entrevista se transmitió un domingo por la noche. Y al final del programa, la presentadora pidió silencio. Hay alguien en el público que quiere decirte algo. Las luces se enfocaron. Y allí, de pie, con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, estaba Héctor. El público contuvo la respiración. La cámara enfocó a Valeria, que no se movió. Valeria, comenzó él. No. Respondió ella, sin alterar el tono. No vine a pedir perdón. Vine a asumir. A decirle al país que fui cómplice. Que fui débil. Que fallé como hombre, como jefe, como padre. Y que tú no merecías nada de lo que viviste. El estudio quedó en silencio. La presentadora tragó saliva. Héctor dio un paso al frente. Y no espero que me perdones. Solo quiero que el mundo sepa que, tú no fuiste la amante de nadie. Fuiste la víctima de dos cobardes. Valeria respiró hondo. Por dentro, 1000 memorias estallaron, los besos ocultos, las noches en el apartamento secreto, el despido, la humillación, el sobre bajo la puerta, las lágrimas silenciosas. Pudo haber gritado. Escupido todo su rencor. Llamado a la policía. Pero no. Solo respondió. Tú ya tuviste lo que querías, Héctor. Ahora mírame tener lo que merezco. El público se puso de pie entre aplausos. Y ella salió del escenario con la cabeza en alto, sin mirar atrás. Al día siguiente, los abogados de la agencia contactaron al equipo de Valeria. Estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Ofrecieron una indemnización millonaria, una retractación oficial y espacio en los medios para limpiar su nombre. Valeria, tras consultar con su madre, aceptó. Pero con una condición. Quiero que publiquen mi historia. Completa. En sus propios canales. Eso va a exponer aún más a la agencia. Entonces aprendan de eso, respondió. Aceptaron. Al otro lado de la ciudad, Camila recibió una notificación judicial. Valeria había presentado una demanda personal por persecución, calumnia, falsedad ideológica y daño moral. El proceso se mantiene bajo secreto judicial, pero un detalle se filtró a la prensa: Camila no logró comprobar absolutamente nada. La venganza que Valeria planeó no se hizo con gritos. No hubo escándalos en fiestas ni bofetadas en pasillos. Se hizo con pruebas. Con estrategia. Con autocontrol. Y, sobre todo, con la reconstrucción de quien ella era antes de ser herida. Ella ganó. Y ganó siendo quien siempre fue. Inteligente. Justa. Humana. Sin tener que rebajarse al nivel de quienes intentaron destruirla. Después de meses de exposición, batallas legales y noches sin dormir, Valeria finalmente consiguió lo que buscaba desde el principio: justicia. Pero lo que conquistó fue mucho más que eso. Reconquistó su propia historia, con sus manos, su mente, y sobre todo, con el coraje de no quedarse en silencio. El proceso contra Camila seguía su curso, pero ya no era prioridad. Valeria entendió que su verdadera venganza no se completaría con una prisión o con una multa. El castigo más cruel para una mujer que siempre vivió de apariencias sería el olvido. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Camila desapareció de los medios. Perdió contratos con artistas. Cerró su galería. Sus amigos se alejaron. Ella, que tanto valoraba el control, ahora probaba el sabor amargo de la invisibilidad. ¿Y Héctor? Después de la exposición pública, se alejó de la agencia, alegando motivos personales. Su carrera se estancó. Perdió la custodia parcial de sus hijos. Tuvo que comenzar de cero. No por culpa de Valeria, sino por sus propias decisiones. ¿Y Valeria? Valeria floreció. No volvió al mundo del marketing. Decidió tomar otro rumbo.
Transformó su perfil anónimo en un canal oficial llamado La Voz de las Invisibles, donde comenzó a entrevistar mujeres que fueron víctimas de traiciones públicas, abusos de poder, manipulación emocional e injusticias profesionales. El proyecto creció. Se convirtió en una ONG. Recibió apoyo institucional. Y más que eso, se volvió una referencia nacional en la lucha contra el acoso corporativo y emocional. En una de sus entrevistas, una joven de 22 años dijo: "Si hoy logré salir de una relación abusiva con mi supervisor, fue porque escuché tu historia, Valeria". Esas palabras dolieron y sanaron al mismo tiempo. Era el ciclo cerrándose. Era el dolor transformado en servicio. La Ciudad de México seguía siendo la misma, frenética, caótica, viva. Pero Valeria ya no era la misma. Caminaba por las calles con pasos firmes, se vestía sin miedo a las miradas, y sonreía con los ojos de quien ha ganado una guerra personal. Sabía que su historia nunca estaría completamente limpia. Sabía que siempre habría quien la llamara la amante, la oportunista, la culpable. Pero también sabía que mientras hubiera mujeres siendo silenciadas, ella no podía callar. Lucía, su madre, seguía a su lado. No como mentora, sino como cómplice emocional. Siempre le decía: "Tú no solo sobreviviste. Tú reescribiste las reglas del juego". Y era cierto. La historia de Valeria resuena con muchas otras que suceden todos los días. ¿Cuántas mujeres han sido descartadas después de entregar amor sincero? ¿Cuántas han sido juzgadas antes de poder contar su versión? ¿Cuántas siguen atrapadas en el silencio de un secreto que no es suyo, pero que las consume? Valeria fue traicionada. Fue humillada. Fue desacreditada. Pero también reaccionó. Se reconstruyó. Y venció, no por el dolor que sufrió, sino por la verdad que eligió contar. Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que eso me ayuda muchísimo. Gracias, y hasta la próxima historia.